¿Hasta dónde puede llegar la lealtad de un perro? ¿Podría un simple can arriesgarlo todo frente a un depredador capaz de acabar con la vida de un humano en segundos? Hoy serás testigo de una historia que redefine lo que significa la palabra valentía. Dicen que un perro es el mejor amigo del hombre, pero muy pocos entienden realmente lo que significa esa frase, hasta que se encuentran en una situación donde la vida y la muerte están en juego. Gabriel nunca imaginó que aquel cachorro que recogió en la calle durante una tormenta se convertiría en su compañero de aventuras más grande, en su guardián silencioso y finalmente en su héroe. Pero esta historia no comienza en África ni frente a un león. Comienza en un barrio tranquilo, con un joven que solo quería compañía y un perro que, desde el primer instante, decidió entregarle su corazón entero. Gabriel era un hombre apasionado por la naturaleza, por los animales y por las historias escondidas detrás de cada paisaje. Desde niño soñaba con viajar por el mundo y capturar con su cámara los momentos que la mayoría de las personas solo conocían a través de documentales. Pero mientras ese sueño se gestaba, lo que más anhelaba era tener a alguien que lo acompañara en su día a día, alguien con quien compartir silencios, caminatas y, sobre todo, ese sentimiento de no estar solo en un mundo tan vasto. Fue entonces cuando apareció Toby. No fue un encuentro planeado ni buscado. Una tarde lluviosa, Gabriel caminaba de regreso a casa cuando escuchó un gemido débil. Bajo una caja de cartón, temblando y empapado, se encontraba un cachorro con el pelaje enmarañado y los ojos llenos de miedo. En ese instante, Gabriel no lo dudó. Lo cargó entre sus brazos, lo envolvió en su chaqueta y lo llevó a casa. Nadie sabía de dónde había salido aquel perrito, ni cómo había sobrevivido a la lluvia, pero desde ese momento ya no hubo vuelta atrás. Toby había encontrado a su humano, y Gabriel había encontrado a su mejor amigo. Con el paso de los años, Toby se convirtió en parte inseparable de la vida de Gabriel. No importaba si eran días buenos o malos, si había risas o silencios, Toby siempre estaba ahí. Lo despertaba cada mañana con la misma energía, lo acompañaba en cada caminata, se echaba a sus pies mientras editaba fotografías hasta altas horas de la noche. Cuando Gabriel llegaba cansado del trabajo, Toby lo recibía con saltos de alegría como si hubieran pasado meses separados. Y cuando la tristeza o la frustración se hacían presentes, Toby simplemente apoyaba su cabeza sobre sus piernas, recordándole sin palabras que nunca estaba solo. Ese vínculo no se construyó de la noche a la mañana, sino a través de cientos de pequeñas experiencias. Como aquella vez que, durante un paseo por el campo, Toby se lanzó a ladrar con furia al descubrir una serpiente venenosa a pocos metros de Gabriel. O la noche en que un perro callejero intentó atacar, y Toby, aun siendo joven y mucho más pequeño, se interpuso con valentía hasta que el peligro desapareció. No eran grandes batallas, pero eran señales. Señales de que en el corazón de aquel perro había una lealtad inquebrantable y un coraje capaz de superar el miedo. Muchos dicen que los animales no piensan, que solo actúan por instinto. Pero, ¿cómo se explica la mirada de un perro que parece entender tu tristeza? ¿Cómo se explica esa reacción inmediata de ponerse frente a ti cuando percibe un peligro? ¿Instinto o amor? Tal vez nunca tengamos la respuesta exacta, pero lo cierto es que cada día junto a Toby confirmaba que había algo más profundo, algo que iba más allá de lo biológico. Era una conexión invisible, una promesa silenciosa. Estoy aquí para ti. Gabriel lo sabía,
Por eso confiaba en Toby como en nadie más. Lo llevaba a todas partes, incluso a sus pequeños viajes fotográficos. No había bosque, río o montaña en la que Toby no estuviera a su lado, explorando con esa curiosidad incansable que lo caracterizaba. Muchas veces, cuando se adentraban en la naturaleza, Gabriel se preguntaba en silencio, ¿qué haría Toby si algún día se encontraban frente a un animal salvaje de verdad? ¿Se asustaría y correría? ¿O se quedaría a su lado? Y aquí quiero hacerte una pregunta a ti, que estás escuchando esta historia. Si tienes un perro, ¿crees que sería capaz de arriesgarlo todo por ti? ¿Crees que, llegado el momento, se plantaría frente a un peligro que incluso tú no te atreverías a enfrentar? Tal vez pienses que no. Tal vez creas que es imposible que un animal más pequeño, más frágil, pueda desafiar a una bestia de la selva. Pero la verdad es que el amor no se mide en tamaños ni en fuerzas. Y esta historia está a punto de demostrarlo. Antes de que la vida los pusiera frente a la prueba más dura, Gabriel y Toby ya habían demostrado ser un equipo perfecto. Los amaneceres se convirtieron en rituales compartidos. Gabriel con su cámara, Toby con sus carreras libres por el campo. Las noches eran momentos de calma, uno editando fotos, el otro roncando a sus pies. Esa rutina, tan simple y tan perfecta, era el reflejo de un vínculo que nadie podía romper. Y sin embargo, había algo más. Un sueño que Gabriel llevaba desde niño y que estaba a punto de cumplir. Desde pequeño había sentido una fascinación especial por los leones, esos gigantes majestuosos que aparecían en los documentales de su infancia. Los veía como símbolos de poder, belleza y peligro. Siempre soñó con tener frente a su lente la oportunidad de fotografiar a uno en su hábitat natural, libre y salvaje. Y cuando por fin se presentó la oportunidad de viajar a una reserva africana, no lo dudó ni un segundo. Sabía que sería una aventura peligrosa, pero también sabía que no podía hacerla solo. Y aunque muchos le dijeron que no era buena idea llevar a un perro a un viaje tan arriesgado, Gabriel no estaba dispuesto a dejar atrás a su compañero. Porque, ¿cómo vivir una de las experiencias más importantes de tu vida sin la presencia de aquel que siempre estuvo contigo? Gabriel confiaba en Toby. Confiaba en sus instintos, en su valentía, en ese lazo invisible que los mantenía unidos. Pero lo que aún no sabía era que ese mismo lazo, ese mismo amor, lo salvaría de la forma más inesperada y sobrecogedora posible. Así comienza esta historia, con un joven y su perro, unidos por años de confianza, cariño y lealtad, con un sueño de aventura que los llevaría al corazón de África, y con una pregunta que quedaría flotando en el aire. ¿Qué serías capaz de hacer por quien amas? ¿Hasta dónde llegarías para protegerlo? Gabriel aún no lo sabía. Toby, en cambio, parecía tenerlo claro desde el primer día. El viaje estaba a punto de comenzar, y aunque todo parecía normal, el destino ya había escrito un capítulo que pondría a prueba ese vínculo como nunca antes. El viaje comenzó con la emoción de quien sabe que está a punto de cumplir un sueño largamente esperado. Gabriel había preparado todo con cuidado. Su cámara profesional, lentes que podían capturar desde la majestuosidad de un elefante hasta la mirada íntima de un pequeño ave en pleno vuelo, provisiones para los días de exploración y, por supuesto, un lugar especial para Toby. Desde que se enteró de la oportunidad de viajar a África, jamás consideró la idea de dejar a su perro atrás. ¿Cómo podía hacerlo si Toby era más que un compañero? Era parte de él. El avión partió una madrugada. Mientras la mayoría de los pasajeros dormía, Gabriel miraba por la ventana
y sentía la inmensidad del mundo extendiéndose bajo sus pies. No dejaba de pensar en lo que estaba por vivir, la posibilidad de ver de cerca a los animales más imponentes del planeta. Giraba la cabeza y ahí estaba Toby, acomodado a su lado, tranquilo, como si supiera que aquel viaje era distinto, que algo grande estaba por ocurrir. Gabriel acariciaba su pelaje y se preguntaba, ¿podrá mi perro adaptarse a un lugar tan distinto? ¿Cómo reaccionará frente a los sonidos de la selva, frente a animales que jamás ha visto? Al aterrizar, lo primero que los envolvió fue el calor. Un sol fuerte, casi abrasador, y un aire denso cargado de aromas nuevos. Tierra roja, vegetación húmeda, flores intensas y ese olor particular de los animales salvajes que rondaban cerca. Toby, siempre curioso, olfateaba el aire sin cesar, como si intentara descifrar aquel universo desconocido. Gabriel, en cambio, observaba todo con una mezcla de asombro y respeto. Sabía que ese no era un lugar cualquiera, era territorio donde la naturaleza imponía sus reglas y donde cada paso debía darse con precaución. Durante los primeros días, el viaje fue como un sueño hecho realidad. Gabriel y Toby recorrieron senderos guiados por expertos de la reserva. Observaron jirafas moviéndose con elegancia a lo lejos, elefantes atravesando los ríos con la calma de gigantes milenarios y cebras galopando en manadas que parecían coreografías perfectas de la naturaleza. Cada fotografía era un tesoro y cada instante una prueba de que el mundo aún guardaba maravillas intactas. Toby, aunque al principio parecía desconcertado, pronto se adaptó a aquel entorno. Corría feliz por los pastizales, ladraba a las aves que alzaban vuelo y se mantenía siempre cerca de Gabriel, como si supiera que aquel lugar, tan hermoso como peligroso, requería estar alerta. Había momentos en los que se detenía de repente, erguía las orejas y fijaba la mirada en la distancia. Gabriel lo observaba y no podía evitar sentir un escalofrío. ¿Qué veía? ¿Qué percibía en esa vastedad que a sus ojos humanos se le escapaba? Y es que, en la naturaleza, el silencio nunca es vacío. Cada crujido, cada sombra, cada rugido lejano es un recordatorio de que allí habitan seres que no conocen la compasión ni la ternura, sino la ley del más fuerte. Gabriel sabía que los leones estaban cerca, aunque todavía no los había visto, y en el fondo, esa expectativa lo mantenía en vilo. ¿Cómo sería tenerlos enfrente? ¿Cómo sería sostener la mirada del rey de la selva, con el corazón latiendo al borde del miedo? Una tarde, mientras recorrían una zona de hierba alta, Gabriel encontró lo que parecían ser huellas frescas en la tierra húmeda. Se agachó, colocó su mano sobre la marca y se quedó en silencio. Eran huellas grandes, pesadas, inconfundibles. Toby se acercó de inmediato, olfateó y gruñó suavemente, como si reconociera que aquello no era algo común. Gabriel lo miró y pensó, debe ser uno de ellos. Una mezcla de temor y fascinación lo recorrió, porque aunque deseaba ver un león, también sabía que un encuentro no controlado podría convertirse en una pesadilla. Los días pasaban, y cada atardecer era un espectáculo. El cielo africano se pintaba con tonos imposibles, naranjas intensos, rojos profundos, violetas que parecían abrir portales hacia otra dimensión. Gabriel tomaba fotos sin descanso, mientras Toby se echaba a su lado, observando con esa paciencia canina que parecía comprender que su dueño estaba viviendo algo trascendental. Pero entre la belleza también había tensión. Los rugidos comenzaban a escucharse cada vez más cerca. Al principio, distantes, como ecos que se confundían con el viento. Luego, más claros, más poderosos, capaces de erizar la piel en un instante.
¿Alguna vez has escuchado el rugido de un león en la noche? No es solo un sonido, es una vibración que atraviesa el aire, que se mete en los huesos, que recuerda a cada ser viviente quién manda en esas tierras. Gabriel lo escuchaba, y aunque sentía miedo, también experimentaba una especie de respeto absoluto. Estamos en su casa, pensaba, y aquí solo somos visitantes. Toby reaccionaba distinto. Cada rugido lo ponía en alerta. Se levantaba, erguía las orejas y emitía pequeños gruñidos. No ladraba, como si supiera que no debía delatar su presencia, pero su cuerpo entero mostraba que estaba listo para proteger a su dueño si era necesario. Gabriel lo observaba y se preguntaba, ¿será capaz de enfrentarse a algo tan grande? ¿De verdad podría defenderme contra un león? La respuesta parecía obvia. Un perro contra un león no tiene oportunidad. Y sin embargo, había algo en la actitud de Toby que hacía dudar. Una noche en particular, mientras acampaban bajo un cielo estrellado que parecía infinito, Gabriel sintió por primera vez un miedo real. El silencio se quebró con un rugido tan cercano que hizo vibrar el suelo. Toby saltó de inmediato, se colocó frente a él, con el cuerpo rígido y los ojos brillando a la luz del fuego. Gabriel acarició su lomo tembloroso, como si quisiera calmarlo, pero en realidad era Toby quien parecía estar preparado para calmar a Gabriel. No pasó nada esa noche, pero desde entonces, la tensión se quedó flotando en el aire como una sombra invisible. El viaje, que había comenzado como un sueño, empezaba a sentirse como una cuenta regresiva. Gabriel no sabía hacia qué, pero algo dentro de él le decía que el encuentro era inevitable. Podría ser al día siguiente, o tal vez en una semana, pero sabía que en algún momento estaría frente al depredador que había reinado esas tierras durante siglos. Y lo que no podía imaginar era que, cuando llegara ese momento, no estaría solo frente al león. Estaría acompañado de Toby, ese perro que, sin importar el peligro, ya había decidido desde hacía mucho que su destino era proteger a su dueño. El sol seguía saliendo cada mañana, y los caminos de tierra roja los llevaban más y más adentro del corazón salvaje de África. Los rugidos se volvían más familiares, las huellas más frecuentes, y la sensación de que algo grande estaba por suceder crecía como una presión en el pecho. El silencio antes de la tormenta. Eso era lo que sentía Gabriel. Y Toby, con sus sentidos mucho más agudos, parecía sentirlo también. Porque a veces los animales saben lo que nosotros aún no podemos ver. El viaje continuaba, y con cada paso, la frontera entre la belleza y el peligro se hacía más delgada. Gabriel lo intuía, Toby lo percibía, y el destino, silencioso pero inevitable, se acercaba un poco más. El amanecer llegó con una calma engañosa. El cielo africano se teñía de dorados y rojizos, y el aire fresco parecía prometer un día sereno. Gabriel cargaba su cámara y avanzaba con paso lento por un sendero de hierba alta, buscando ese ángulo perfecto, esa fotografía que pudiera capturar la esencia misma de la sabana. Toby trotaba a su lado, olfateando con curiosidad, levantando el hocico de vez en cuando como si quisiera atrapar en el aire un mensaje invisible. La jornada había comenzado como tantas otras. El canto lejano de los pájaros, el crujir de la hierba bajo los pies, el sol ascendiendo despacio. Pero en lo profundo del paisaje, algo se sentía distinto. Un silencio denso cubría la zona, un vacío extraño que hacía que hasta el viento pareciera contener la respiración. Gabriel lo notó, aunque trató de ignorarlo. La naturaleza tiene maneras sutiles de anunciar lo que se avecina, y ese día estaba enviando señales claras. Toby fue el primero en reaccionar.
Dejó de moverse, tensó el cuerpo y clavó la mirada en un punto indeterminado entre los matorrales. Su respiración se aceleró. Un gruñido bajo escapó de su garganta, y Gabriel supo que algo no estaba bien. Levantó la vista, miró en dirección al pastizal y entonces lo escuchó. Un rugido profundo, desgarrador, que hizo temblar la tierra bajo sus pies. No era un sonido cualquiera, era la voz del rey de la selva, la advertencia de que alguien había invadido su territorio. El corazón de Gabriel dio un vuelco. Todo en su interior le decía que debía retroceder, que debía huir, pero sus piernas parecían ancladas al suelo. Respiraba con dificultad, y aunque intentaba mantener la calma, sabía que estaba a un paso de lo impredecible. Otro rugido llenó el aire, más cercano, más potente, y entonces, entre la hierba alta, surgió la figura majestuosa y aterradora de un león. El tiempo pareció detenerse. La bestia avanzaba con pasos firmes, cada músculo marcado bajo su piel dorada, los ojos fijos en su objetivo, la melena ondeando como fuego en movimiento. Gabriel sintió que estaba frente a una fuerza de la naturaleza, una criatura que no conocía miedo ni piedad. El león lo observaba como quien mide a su presa, calculando la distancia, la debilidad, el instante exacto para lanzarse. Gabriel retrocedió un paso, tembloroso. En su mente se agolpaban pensamientos caóticos. ¿Qué debía hacer? ¿Correr? ¿Gritar? ¿Permanecer inmóvil? Había leído consejos en libros y guías, pero en ese momento todo desapareció, reemplazado por el instinto puro de supervivencia. Sin embargo, era demasiado tarde para pensar. El león ya estaba allí, a pocos metros, y cada segundo que pasaba acortaba la distancia entre la vida y la tragedia. Toby, en cambio, no dudó. Se adelantó con un movimiento brusco, colocándose entre Gabriel y el depredador. Su cuerpo parecía pequeño frente a la inmensidad del león, pero su actitud no conocía proporciones. Ladró con fuerza, con una furia que desafiaba la lógica, como si su voz pudiera construir un muro invisible entre su dueño y la amenaza. El león se detuvo, sorprendido por aquella interrupción. Sus ojos se posaron en el perro, y un rugido brotó de lo más profundo de su pecho, un sonido tan fuerte que hizo vibrar el aire. Gabriel quiso gritar, llamar a Toby, detenerlo, pero la voz no le salía. Solo podía mirar, paralizado, cómo su perro enfrentaba lo imposible. El felino dio un paso más, lento, calculador, sus garras hundiéndose en la tierra. Toby respondió con otro ladrido, más fuerte, moviéndose en círculos para llamar su atención, para mantenerlo alejado de Gabriel. Era un duelo silencioso de miradas, de voluntades, de instintos enfrentados. Por un lado, el depredador más temido de la sabana. Por el otro, un perro cuya única arma era el amor incondicional por su dueño. ¿Hasta dónde puede llegar la lealtad de un animal? ¿Qué es lo que impulsa a un ser mucho más pequeño a plantarse ante la fuerza descomunal de un león? Gabriel, temblando, observaba aquella escena con lágrimas contenidas en los ojos. Sabía que estaba presenciando algo más grande que él mismo, algo que no podría olvidar jamás. El león lanzó un zarpazo al aire, un movimiento rápido, brutal, que rozó a Toby. El perro esquivó de milagro y volvió a ladrar, retrocediendo apenas para luego volver a avanzar. Cada músculo de su cuerpo vibraba de tensión, pero no mostraba miedo. Sus ojos brillaban con determinación, como si supiera que su destino era ese: ser el escudo de Gabriel frente a la muerte. El tiempo parecía alargarse, cada segundo un filo cortante. Gabriel sintió cómo su mente se debatía entre huir y quedarse, entre correr y no dejar solo a Toby. ¿Qué debía hacer? Correr hacia un árbol
intentar buscar refugio o arriesgarlo todo por su perro. Las preguntas lo quemaban por dentro, pero su cuerpo seguía rígido, atrapado en ese instante eterno, donde todo dependía de un animal que jamás había pedido nada a cambio, pero que estaba dispuesto a darlo todo. El león rugió nuevamente, esta vez inclinando su cuerpo hacia adelante, listo para atacar. El aire se llenó de una tensión insoportable, y en ese momento, Gabriel entendió que la batalla había comenzado. Una batalla desigual, sí, pero también una prueba de lo que significa el amor más puro y la lealtad más feroz. El encuentro había dejado de ser una posibilidad. Era real, estaba sucediendo, y no había marcha atrás. Gabriel y Toby estaban frente al león, frente a la fuerza bruta de la naturaleza, y el primero en dar el paso no fue el humano, sino el perro. El aire parecía haberse detenido en ese instante. La sabana, habitualmente llena de sonidos, el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos, el murmullo del viento entre la hierba alta, quedó en silencio absoluto, como si la naturaleza entera contuviera la respiración. Frente a Gabriel, emergía la figura imponente de un león. Su melena, dorada y espesa, ondeaba suavemente con la brisa, mientras sus ojos, dos brasas amarillentas, se fijaban con precisión en su presa. Un hombre desarmado, sorprendido, que sabía que cada segundo que pasaba podía ser el último. Gabriel sintió cómo la sangre se le helaba, el corazón golpeaba en su pecho con violencia, y una voz en su interior repetía, «Corre». Pero sus piernas no respondían. El miedo lo clavaba al suelo como si fuera parte de la tierra misma. El león avanzó unos pasos. Su cuerpo musculoso se movía con gracia letal, la encarnación de un depredador perfecto. Cada paso que daba era medido, calculado, como si disfrutara alargando el momento antes del ataque final. Entonces, un gruñido desgarrador rompió la tensión. Toby. El perro se interpuso entre Gabriel y la bestia, erizado, los colmillos al descubierto, lanzando ladridos que no eran de advertencia, sino de desafío. El león detuvo su avance por un instante, desconcertado por aquella criatura que, en lugar de huir, lo enfrentaba con una valentía imposible. Gabriel quiso gritar, quiso llamar a su compañero para que volviera, pero no pudo. En el fondo sabía que era inútil. Toby había tomado una decisión. El león rugió, un sonido profundo que retumbó en la sabana como un trueno. Era un rugido que paralizaría a cualquier animal, pero no a Toby. El perro saltó hacia adelante, ladrando con furia, corriendo en círculos alrededor del depredador, buscando confundirlo, desviarlo, robarle segundos preciosos a su dueño. Gabriel, aún paralizado, observaba incrédulo cómo su fiel amigo se lanzaba a un combate imposible. El león, irritado, atacó. Una zarpada poderosa cayó hacia Toby, que logró esquivarla por apenas un respiro, rodando en el suelo y levantándose de inmediato. El perro contraatacó con un mordisco rápido dirigido a la pata del felino, obligando al león a retroceder un instante. Gabriel no podía creer lo que veía. Era como presenciar un choque entre el coraje y la naturaleza salvaje, entre la lealtad absoluta y el instinto asesino. El enfrentamiento se convirtió en un torbellino de movimientos. Toby corría, esquivaba, ladraba con desesperación y atacaba en ráfagas cortas, mordiendo y soltando, buscando siempre mantenerse un paso adelante de las garras letales. El león, furioso, lanzó embestidas brutales. Su melena se sacudía como una llamarada con cada salto. Sus fauces abiertas mostraban colmillos que podían partir un hueso en segundos. Y sin embargo, aquel pequeño guerrero se mantenía firme.
como si la idea de rendirse no existiera en su mundo. Gabriel, al ver la escena, sintió como algo dentro de él despertaba. El miedo inicial comenzó a transformarse en una mezcla de angustia y admiración. Quiso correr, intervenir, arrojar algo para distraer al león, pero su instinto también le decía que cualquier movimiento en falso podía condenar tanto a él como a Toby. Entonces comprendió la verdad más dolorosa. Su perro no estaba peleando solo por sí mismo, estaba peleando por él. En un momento crítico, el león logró conectar un golpe. Su garra alcanzó el costado de Toby, lanzándolo varios metros hacia atrás. Gabriel sintió que el mundo se detenía al ver a su amigo caer. El aire escapó de sus pulmones en un sollozo ahogado. El perro yacía inmóvil por un segundo que pareció eterno. El león avanzó con paso triunfal, convencido de que el desenlace estaba decidido. Pero entonces, con una fuerza nacida de lo más profundo, Toby se levantó. Cojeaba, sangraba, pero en sus ojos brillaba un fuego indomable. Emitió un gruñido ronco, cargado de furia y amor, y volvió a lanzarse contra la bestia. Gabriel gritó su nombre, una súplica desesperada que se perdió en la inmensidad de la sabana, pero Toby ya no escuchaba. Estaba más allá del miedo, más allá del dolor. Estaba en el límite en que la lealtad se convierte en sacrificio. El perro saltó directo al cuello del león, aferrándose con todas sus fuerzas. El rugido de la bestia sacudió el aire, un rugido de sorpresa y furia. Se agitó, sacudió su cuerpo con violencia, intentando liberarse de aquella mordida inesperada. Durante segundos interminables, la escena se convirtió en una danza brutal. La fuerza incontenible del rey de la selva contra la tenacidad de un perro, decidido a proteger a su dueño a cualquier costo. Gabriel, con lágrimas en los ojos, entendió que estaba viviendo el momento más desgarrador de su vida. Cada movimiento, cada ladrido entrecortado de Toby era una declaración muda. No te dejaré. No mientras aún respire. Y en esa lucha desesperada, Gabriel descubrió lo que realmente significaba la palabra valentía. El enfrentamiento alcanzaba su clímax. El león, furioso, trataba de deshacerse de aquel pequeño adversario que lo desafiaba con una ferocidad inesperada, y Gabriel, con el corazón en la garganta, sabía que debía aprovechar esos segundos que Toby le estaba regalando. Era la única oportunidad de sobrevivir, la única salida de un destino que parecía sellado. Y así, entre rugidos, ladridos y el latido frenético de la vida aferrándose a la esperanza, la sabana se convirtió en un escenario donde el amor y el sacrificio escribían una de sus páginas más intensas. Gabriel no podía apartar los ojos de la escena que se desplegaba frente a él. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla que no terminaba, donde cada segundo se estiraba y cada latido de su corazón retumbaba como un tambor de guerra dentro de su pecho. Toby, su fiel compañero, continuaba aferrado con una ferocidad inhumana al cuello del león, resistiendo contra todo pronóstico. El rugido de la bestia se mezclaba con los ladridos desesperados del perro, creando una sinfonía brutal que resonaba en la sabana. Gabriel sintió un dolor insoportable en el alma al ver a Toby luchar con el cuerpo herido, sangrando, debilitado pero sin rendirse. Esa imagen fue como una chispa en la oscuridad de su miedo. Durante demasiado tiempo había permanecido quieto, prisionero de la parálisis, esperando que alguien o algo lo salvara. Pero entonces entendió una verdad que lo golpeó con toda la fuerza de la realidad. Nadie más vendría. El único que podía salvar a Toby era él mismo. Y el único que podía salvarse, también. Las piernas de Gabriel,
que momentos antes parecían de piedra, cobraron vida. Sintió cómo la adrenalina corría por su cuerpo, despertando una valentía que no sabía que tenía. Con la mirada fija en el león, buscó alrededor algo, lo que fuera, que pudiera servirle como arma. Y allí, a unos metros, vio un tronco caído, grueso y astillado por el paso del tiempo. Corrió hacia él, agachándose con rapidez, y lo tomó con ambas manos. El peso era considerable, pero en ese instante no importaba. El miedo se había transformado en determinación. El león, enfurecido, trataba de sacudirse a Toby de encima. Se revolvía con violencia, golpeando el suelo con sus patas, emitiendo rugidos que hacían vibrar el aire. Gabriel aprovechó ese momento de distracción y con un grito que brotó desde lo más profundo de sus entrañas, cargó hacia la bestia. El tronco en alto, cada paso resonaba en la tierra como una declaración de guerra. El impacto fue brutal. Gabriel descargó el tronco con todas sus fuerzas contra el costado del león. La madera crujió al contacto y el animal soltó un rugido de dolor y furia que retumbó en toda la planicie. Toby, aprovechando la reacción de la bestia, logró soltarse y retrocedió cojeando, jadeante, con la lengua fuera y los ojos encendidos como brasas. Su cuerpo temblaba, pero aún se mantenía firme, como si la pelea no hubiera terminado. El león giró la cabeza, ahora con su atención fija en Gabriel. Sus ojos brillaban con un odio ancestral, con esa certeza de depredador que rara vez se ve desafiada por una presa. Gabriel sintió el peso de esa mirada clavándose en su ser, como si el felino quisiera recordarle que había cometido un error fatal al intervenir. Pero ya no había marcha atrás. «Vamos», susurró entre dientes, aferrando el tronco con ambas manos, su respiración agitada pero firme. «Si quieres acabar con nosotros, tendrás que pasar sobre mí». El león bajó el cuerpo, adoptando la postura de ataque. Sus músculos se tensaron como cuerdas de acero. Sus garras rasgaron el suelo y un rugido salió de lo más profundo de su garganta. Gabriel, con el corazón a punto de estallar, sintió que todo se reducía a ese momento. El viento sopló, levantando polvo y hierba seca alrededor de ellos, como si la naturaleza misma se preparara para presenciar el desenlace. El felino saltó. Fue un movimiento veloz, un destello dorado que atravesó el aire como un rayo. Gabriel levantó el tronco con todas sus fuerzas, girando el cuerpo y descargando un golpe desesperado en pleno salto. El choque fue ensordecedor. El tronco impactó contra el hocico del león, desviando su trayectoria por apenas un instante, pero lo suficiente para salvar la vida de Gabriel. El animal cayó a un costado, rodando en el suelo y levantándose de inmediato, aún más furioso, aún más hambriento de sangre. Gabriel retrocedió un paso, el pecho agitado, los brazos ardiendo por el esfuerzo. Sentía que no resistiría mucho más, pero en sus ojos ya no había miedo, sino algo nuevo. La certeza de que no estaba solo, porque allí, a su lado, Toby volvió a colocarse, tambaleante pero decidido, enseñando los dientes una vez más. Hombre y perro, uno al lado del otro, frente al enemigo común. No eran iguales en fuerza ni en tamaño, pero estaban unidos por algo mucho más poderoso: el vínculo de la lealtad y el amor incondicional. Por primera vez, Gabriel dejó de sentirse como una presa. Ahora era un guerrero, luchando por la vida de su amigo y la suya propia. El león los rodeaba, rugiendo, sus garras listas para la siguiente embestida. Y aunque la batalla aún no había terminado, había ocurrido un giro irreversible. Gabriel ya no huía, ya no esperaba. Había tomado el control de su destino. En ese preciso instante,
Bajo el cielo encendido por el sol del atardecer, la sabana fue testigo de un hecho extraordinario. Un hombre y su perro, enfrentando al rey de la selva con más corazón que miedo, con más amor que fuerza. Y aunque el desenlace aún era incierto, lo que ya estaba escrito era claro. Aquel vínculo no se rompería, ni siquiera bajo las garras de un león. El sol comenzaba a descender, tiñendo la sabana de tonos dorados y rojizos que hacían que cada brizna de hierba brillara como fuego líquido. Gabriel respiraba con dificultad, el corazón golpeándole con fuerza, el cuerpo adolorido por la tensión de la lucha. Toby, cojeando, con el pelaje manchado de tierra y sangre, se mantenía firme a su lado. Por un momento, todo parecía suspendido, como si la misma tierra se contuviera para observar el desenlace de aquella batalla improbable. El león retrocedió lentamente, evaluando la tenacidad de sus adversarios. Había sentido el desafío, había medido la fuerza del vínculo que los unía, y en sus ojos se vislumbró algo que Gabriel nunca olvidaría. Un reconocimiento silencioso. La criatura más temible de la sabana comprendía que no estaba frente a presas comunes, sino ante un hombre y su perro, dispuestos a darlo todo el uno por el otro. Lentamente, el león giró y desapareció entre los matorrales, dejando tras de sí un silencio profundo, pesado, pero cargado de victoria y alivio. Gabriel se arrodilló junto a Toby, tocando su lomo, sintiendo cómo el pecho del perro subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. Sus ojos se llenaron de lágrimas que rodaban por sus mejillas, mezclando miedo, gratitud y amor en un solo instante. Nunca había comprendido tan claramente lo que significaba la palabra lealtad, y nunca había sentido tan intensamente la conexión que podía existir entre dos seres que se aman sin condiciones. Toby, a pesar de las heridas, movió la cola con fuerza, apoyó la cabeza en las piernas de Gabriel y lo miró con esa mirada que parecía decir: «Todo está bien, sobrevivimos, juntos siempre». En ese instante, Gabriel comprendió que no importaba el tamaño del peligro, la fuerza de un enemigo o la magnitud de la adversidad. Cuando el vínculo es verdadero, cuando existe amor y valentía, incluso lo imposible se puede enfrentar. La experiencia los transformó. Gabriel ya no veía al mundo de la misma manera. La sabana, que antes parecía un lugar lleno de peligros invisibles, ahora le enseñaba una lección más profunda. La vida se mide en momentos de coraje, en actos de amor y en la capacidad de proteger lo que realmente importa. Y Toby, su compañero, su héroe silencioso, se convirtió en un símbolo viviente de esa lección. Mientras regresaban al campamento, con pasos más lentos pero seguros, Gabriel reflexionaba sobre lo ocurrido. Pensaba en cuántas veces en la vida nos dejamos paralizar por el miedo, esperando que otros resuelvan nuestras batallas. Pensaba en la valentía silenciosa que a veces reside en lo inesperado. Un perro callejero, un gesto de amor, un acto de entrega total. Y sobre todo, pensaba en cómo un vínculo sincero puede transformar cualquier adversidad en una oportunidad para crecer y aprender. Al llegar al campamento, Gabriel se sentó frente a Toby, acariciando su cabeza y hablando en voz baja. «Gracias, amigo. Gracias por enseñarme lo que significa no rendirse nunca, por mostrarme que el amor puede ser más fuerte que cualquier miedo». Toby, como entendiendo cada palabra, apoyó su cabeza en el regazo de Gabriel, cansado, pero victorioso. Y allí, en la vasta inmensidad de la sabana africana, Gabriel tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Sacó la cámara y comenzó a grabar. No era solo una grabación de animales salvajes o paisajes impresionantes. Era un testimonio de valentía, de lealtad,
de amor incondicional. Habló con voz firme pero emocionada. Si alguna vez dudas de la fuerza que puede existir en un vínculo, si alguna vez crees que el miedo puede dominar tu vida, recuerda esto. Incluso frente a lo más feroz, incluso frente a lo que parece imposible, el amor y la lealtad pueden abrir caminos donde parecía que no los había. Toby me enseñó que no importa el tamaño del enemigo, sino el tamaño del corazón que se enfrenta a él. La historia de aquel perro y su dueño no terminó con un rugido ni con un golpe. Terminó con una lección que trasciende la sabana y llega a cualquier lugar donde haya un ser que ame, un ser que proteja y un ser que tenga el coraje de enfrentarse a la adversidad. Y ahora, mientras miras esta historia, quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué estás dispuesto a proteger? ¿A quién estás dispuesto a darlo todo sin dudar? Porque la vida está llena de momentos donde podemos demostrar nuestra valentía, donde podemos decidir que el amor y la lealtad son más fuertes que cualquier miedo. Si esta historia te ha inspirado, si te ha hecho sentir la fuerza de la lealtad y la valentía, comparte este video. Cuéntale a alguien lo que un acto de amor puede lograr. Y recuerda, nunca subestimes a quien está dispuesto a luchar por ti. Incluso un corazón pequeño puede mover montañas. Incluso un perro puede desafiar a un león.